Pasamos dificultades, ¿verdad que sí? Tuvimos problemas, ¿verdad que sí? Pero como decía el pueblo de Dios, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Estamos aquí por su misericordia, por su gracia. Y grandes cosas pasaron en nuestra vida este año que pasó. Y probablemente algunos de los que estamos acá estamos pasando todavía algunas dificultades. No se ha acabado como cuando te empieza la gripe, ¿verdad? Que no te deja al primera semana. Ahí se queda rezagada. Bueno, así probablemente. Y el Señor ha tocado mi corazón para hablarles de un tema que empecé a compartirlo hace 2 jueves atrás. Y yo quiero que todos oigan esto. Este tema, hermano, lleva por título, ¿por qué es necesario pasar por el desierto? Y es bueno que lo entendamos, porque solo si lo entendemos podemos nosotros triunfar y saber el porqué de las cosas. Porque a veces estamos pasando dificultades y lo único que hacemos muchas veces es culparnos a nosotros mismos. O culpamos a alguien en específico que nos rodea, o probablemente culpamos a Dios. Pero, hermanos, es bueno que entendamos por qué usted y yo tenemos que pasar por el desierto. La palabra desierto aparece varias veces en la Biblia. Y un desierto es un lugar seco, un lugar árido, difícil de transitar. ¿Me van siguiendo? Es un lugar de soledad y de temperaturas extremas. En el desierto no hay árboles, no hay casas, no hay, hermanos, camas confortables. En el desierto, hermanos, no hay aire acondicionado. En el desierto hay arena, arena, arena y más arena. Y acompañado con la arena el sol, sofocante. Y en la noche, hermanos, el frío, sofocante también el frío. Entonces el desierto es un lugar árido, es un lugar difícil para permanecer ahí. Nadie quiere estar en el desierto. Yo no quiero estar en el desierto. Y yo creo que ustedes tampoco. No queremos estar en el desierto. Porque el desierto, hermanos, es un lugar no grato. Pero hoy vamos a aprender que en el desierto es en el único lugar donde conocemos a Dios. En el desierto es el lugar donde nos acercamos más a Dios. En el desierto es donde Dios transforma nuestra vida, cambia nuestro ser. ¿Por qué es necesario pasar por el desierto? Bueno, es necesario porque el desierto representa la prueba. El desierto es una figura de una etapa difícil y de aflicción en nuestra vida. El desierto, hermanos, representa la etapa de la escasez. ¿Ha tenido alguna vez usted escasez? ¿Necesidad? ¿Ha hecho cuentas y no le alcanza para pagar sus cuentas? Bueno, desierto se llama eso. También en el desierto, hermanos, hay aflicción, hay angustia, hay algo que se llama quebrantamiento. Y es en ese lugar en donde Dios desea que nosotros le sirvamos, no por lo que Dios nos da, sino por lo que Él es. Y Él es Dios. El desierto es donde nosotros demostramos nuestra fe. Es allí donde nosotros revelamos de qué estamos hechos nosotros. Es en el desierto donde nosotros manifestamos nuestro amor para con Dios. Es en el desierto, hermanos, donde nosotros determinamos que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Job, por ejemplo, un día dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Sí? El nombre de Jehová, ¿ok? Sí, pero él en la dificultad, en el desierto, él pudo decir esas palabras. Al final también dijo, de oídas te había oído, mas ahora, dijo, mis ojos te ven. En la dificultad, en la escasez, en el quebrantamiento, allí está Dios. Y es allí donde debemos de demostrar cuán fieles somos a Dios.
Es en el desierto donde debemos demostrar nuestra fe, nuestro amor para con Dios. Y es en el desierto donde debemos de glorificar y exaltar a Dios. Porque es fácil glorificar a Dios cuando usted lo tiene todo. Cuando el carro no le falla. Cuando su trabajo está en perfectas condiciones y a usted lo premian y usted, hermanos, tiene dinero para pagarlo todo. Así es fácil adorar y glorificar a Dios. Pero ¿qué cuando nos faltan esas cosas? ¿Pero qué cuando no tenemos? ¿Qué cuando estamos enfermos? ¿Qué cuando nos pasa algo, hermanos, que no nos gustaría que nos pasase? ¿Qué de eso? Bueno, la Biblia enseña que varios personajes pasaron por el desierto. La Biblia habla que había un profeta llamado, hermanos, Elías. Y este Elías, dice la Biblia, que vean lo que pasó. Capítulo 19 de primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Vamos a leer el capítulo 19 y vamos a leer allí 3 versos. 1, 2 y 3. ¿Lo encontraron? Dice lo siguiente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Verso 4, y él se fue por el desierto en un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Gracias, hermano, siéntese. Note qué interesante lo que la Biblia nos dijo. Nos habla de nada más y nada menos de un gran profeta de Dios. Elías, hermano, un hombre súper usado por Dios. Recién había pasado un acontecimiento maravilloso en su vida. Él, hermanos, había manifestado, hermanos, que Dios existía, que Dios era real, que Dios era grande. Y dice que él, hermanos, le había mostrado a Israel por medio de la fe que Dios responde a la oración de los suyos. Recién Elías, hermanos, había, por decirlo así, competido con 400 profetas de Baal. Y estos profetas, hermanos, no habían podido que sus dioses, porque los dioses esos no existen, no tienen nada de poder. Entonces esos profetas habían orado para que fuego descendiese, porque esto era así. Habían acordado, hermanos, que el Dios que consumiera el holocausto, ese iba a ser el Dios verdadero. Y entonces empezaron los 450 profetas de Baal a adorar a sus dioses, a cantar para que Baal hiciera descender fuego del cielo y así el holocausto que ellos habían puesto fuera consumido, pero sin embargo no ocurrió eso. Pero Elías vino y oró al Dios del cielo y dice la Biblia que el Señor consumió el holocausto. Entonces dice que también Elías mató a los 400 profetas de Baal. Entonces una gran victoria maravillosa él había tenido, pero en medio de esa gran victoria viene y la reina Jezabel le manda un mensaje diciéndole que lo mismo que él hizo con los profetas, eso mismo ella le va a hacer a él. Y este hombre de Dios dudó, este hombre de Dios tuvo temor por su vida y dice que caminó un día por el desierto. Y cuando llegó a este árbol de enebro, dice que él deseaba morirse. El profeta tenía un grave problema. Y este hombre de fe, en este momento, hermanos, duda, su fe se hace frágil. Él tambalea, hermanos, en su creencia a Dios. ¿Acaso Dios no podía liberarlo de esas amenazas de esa mujer? Claro que sí. Si Dios había hecho descender fuego del cielo para consumir el holocausto, Dios lo podía librar de esta amenaza. Dios podía hacerlo. Sin embargo, hermanos, él, hermanos, en un momento de debilidad,
hermano, su fe flaquea y dice que deseaba que morirse. Y eso nos puede pasar a nosotros. Puede hacer que tengamos, hermanos, un culto glorioso, un culto maravilloso, o una semana preciosa, una semana maravillosa, o un año espectacular, pero va a llegar un momento, o puede llegar un momento en que de repente nos encontremos con algo que pensamos nosotros que es muy grande para superarlo. Y entonces, en lugar de seguir avanzando, hermanos, nos detenemos y a veces, hermanos, nuestra posición es como la posición de Elías. Deseamos morirnos, pero el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos, hermanos, que la vida no es fácil, que así como hemos tenido problemas, dificultades en este año que se va yendo, porque ¿a cuánto estamos ya, hermanos? ¿A cuánto estamos ya? Ya casi se va el año. Esto ya se fue así. Entonces este año que pasamos muchas dificultades, enfrentamos muchos problemas y probablemente nos hemos deprimido y probablemente, hermanos, hemos dicho, no, pues Señor, yo ya no quiero seguir. Pero el Señor nos dice, mira, un momentito, estás en el desierto. Sí, estás en el desierto y estás allí, pero el desierto no te vas a quedar toda la vida en él. Porque Dios, por ejemplo, no dejó a Israel toda la vida en el desierto. Lo mantuvo un tiempo y luego lo sacó. Al igual nosotros, hermanos. Nosotros probablemente este año no ha sido muy bueno, pero el que viene va a ser mejor. ¿Cuántos dicen amén? El que viene lo vamos a enfrentar como debe de ser, con gallardía, con entrega, hermanos. Vamos a entrar victoriosos, vamos a entrar, hermanos, a este año que se avecina con una mentalidad, hermanos, ganadora. Vamos a entrar este año y lo vamos a conquistar y vamos a profetizar de que este año que viene va a ser mejor. Que aunque allá afuera la gente, hermanos, las cosas vayan mal para ellos, pero para nosotros las cosas tienen que ir mejor porque Dios está con nosotros. Entonces no nos puede detener la dificultad. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que no nos pueden detener los problemas, no nos pueden detener las adversidades. Si ya, hermanos, pasamos un proceso allá atrás, ahí quedó ya. Yo siempre he dicho algo y parece ilógico, ¿verdad? Pero, oiga, ayer ya pasó. Ayer ya pasó. Eso ya quedó atrás. Lo que no pudimos hacer en el año, nos propusimos, qué sé yo, bajar de peso y agarramos más. Bueno, ya pasó, ya pasó. Pero ahora viene un nuevo periodo, por decir algo, ¿no? Usted quizás anheló ciertas cosas el hacer este año que se va. Usted quiso hacer muchas cosas y las intentó y algo lo detuvo, pero no se quede allí. Ahora viene un periodo nuevo donde usted puede volver a intentar hacer las cosas. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros. Que nosotros, hermanos, que nos llenemos de fe, que nos llenemos de aliento, que Él está con nosotros, que si nos fue mal, bueno, ya pasó, pero podemos volver a empezar. Podemos volver a hacer las cosas mejor de lo que la hicimos en el pasado. Elías procuraba morirse, deseaba morirse, decía Dios, mira, yo solo he quedado. Cuando Dios habla con él, cuando el ángel habla con él y le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Dice, mira, dice, yo solo he quedado y quería morirse. Entonces quizás usted ha querido morirse, pero no, hermano, no quiera morirse, quiera vivir. ¿Sí? Lo necesitamos, hermanos. Para el otro año lo necesitamos. Necesitamos que alguien nos ayude a cantar, que alguien nos ayude, hermanos, a hacer un cafecito, que alguien nos ayude. No sé lo que usted sabe hacer, lo necesitamos a usted. Usted es parte fundamental de la iglesia. Por algo lo tiene Dios acá. Imagínese, cualquiera que nos falte, hermanos, el equipo no está completo. Sí, los necesitamos a usted como cocinero, como cocinera. A usted como pastelero, lo necesitamos como pastelera, claro que sí. Necesitamos esos pasteles. A usted como maestro, a usted como predicador. Lo necesitamos. Todos son importantes, todos son necesarios. Entonces no nos vamos a detener, no vamos a quedar derrotando. Propongamos este año que viene ser mejores. Sí, que esta iglesia sea mejor todavía. Amén. Entonces Elías se quebrantó, Elías estaba deprimido, Elías quería morirse. Dice la Biblia acá que debajo de un árbol, Señor, yo me quiero morir.
Bueno, si eso ya le pasó a su vida, ya déjelo atrás. Ahora, dele vuelta al cassette. Ya no hay cassette, ¿verdad? Al CD, tampoco, ya no hay CD, ¿verdad? Bueno, no sé a qué hay que darle. La cosa es que hay que darle vuelta a la página, hermano. Y hay que pensar, hermanos, de manera positiva. Hay que hacerle un reset a la computadora que nosotros tenemos. Hay que comenzar, hermanos, a pensar en que las cosas pueden mejorar, en que las cosas pueden cambiar, en que podemos ser diferentes, ¿sí? Entonces, en la Biblia también nos enseña de que en el desierto es el lugar en el que menos esperamos que Dios nos hable, pero Dios allí habla en el desierto. Por ejemplo, el caso de Moisés, ¿se recuerdan de él? Dice la Biblia en el Éxodo capítulo 3, que allí Moisés andaba cuidando unas ovejas. Éxodo 3, verso 1. Dice, Éxodo 3, verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través ¿de dónde? Llevó las ovejas a través del desierto hasta Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Deténgase acá. Si siguiéramos leyendo la historia, nos damos cuenta que cuando va llegando le dice, Moisés, espérate, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Es en el desierto donde Dios le habló a Moisés. ¿Quién se iba a imaginar que en ese día que él andaba pastoreando las ovejas que no eran de él, sino las ovejas eran de Jetro, su suegro? Él no se imaginaba que Dios se lo iba a encontrar en ese día, pero Dios en ese día lo encontró y le habló y le dio una palabra. ¿A dónde? En el desierto. Es en los momentos de tristeza, es en el momento de problema, es en el momento de adversidad, es allí donde muchas veces Dios nos habla. Es ahí donde Dios toca nuestra vida y es ahí donde experimentamos su grande amor, su misericordia, su bondad infinita. Entonces, por eso Pablo decía que nos deberíamos de alegrar cuando estemos pasando por diferentes tribulaciones o pruebas. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo entendía que ahí en el desierto, ahí estaba Dios. Y yo creo que todos queremos conocer a Dios. Y todos queremos saber cómo es Él y que Él nos hable. Y cuando Dios te habla, tu vida cambia. Cuando Dios te habla, tu vida es transformada. Tu vida es diferente porque ya tú conoces a Dios. Ya no es aquel Dios que de tu mamá, de tu papá, de tu hermano o del hermano X, sino ya es tu Dios el que tú experimentaste. Porque a veces se nos da testimonio, hermanos nos dice, yo les cuento que yo estaba a punto, por decir, alguien dice, a punto de perder mi casa, pero vino Dios y de alguna forma me ayudó y aquí estoy. Y tú dices allí, gloria a Dios, aleluya. Este hermano que está testificando está hablando de lo que Dios hizo en su vida. Entonces, cuando tú estás en el desierto, Dios se acerca a ti y te habla, es entonces donde tú experimentas a ese Dios del cual aquel está hablando. ¿Sí me entienden? Entonces Dios, hermanos, Él ocupa momentos que nosotros ni nos imaginamos para tener un encuentro con nosotros. Porque Dios, hermanos, está en el cielo. Dios está en un lugar especial. Y Él quiere llevarnos a todos a su presencia. Él quiere tenernos a todos en un lugar especial. Y entonces Dios ocupa diferentes momentos. En este caso, para hablar a nosotros, a nuestra vida. En este caso, a Moisés le habló en el desierto. Entonces, cuando estés angustiado, ¿cuándo es que uno ora con más fervor? ¿Verdad que sí? Estás angustiado, estás afligido y no te ha pasado que de repente tú tienes un sueño y te despiertas y ese sueño te turba tanto que estás temblando y dices, Dios mío, ¿qué fue lo que soñé? Y doblas tus rodillas y comienzas y esa oración es tan poderosa, ¿verdad? Porque es un momento de dificultad, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros experimentamos problemas, hermanos,
muchas veces en esos problemas es donde Dios nos habla. Y gloria a Dios por los problemas. ¿Me siguen? A veces, hermanos, los problemas nos llevan, hermanos, al desierto, pero hay problemas que nosotros mismos ocasionamos. La dureza de nuestro corazón, puede llevarnos al desierto. Y ahí es bien diferente. La dureza, que por tener un corazón duro vayas al desierto. Y es que Dios te lleva porque Dios te ama y Él quiere tratar contigo. En Oseas, fíjese, Oseas en el capítulo 2. Vamos a leer el verso 8 en adelante. Del 8 al 16. Son varios versos. Yo lo leo. Oiga, usted sígame. Y ella no conoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Y que le multiplicaba, o que le multipliqué, perdón, la plata y el oro que ofrecía ¿a quién? A Baal. Por tanto yo resolví y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Me voy a saltar varios versos y voy a llegar ahora al verso 14. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré ¿a dónde? Y le hablaré ¿a dónde? A su corazón. Me salté varios versos, okay, con esos que leí suficiente. Entonces note, está hablando de Israel y la está poniendo en una figura como de mujer. Dice Dios que él a Israel, él le bendecía. Israel producía trigo, mucho trigo. Israel sembraba y esa cosecha era grande. La cebada, el oro que Dios le daba, todo eso que Dios le daba, venía a Israel y lo ofrecía ¿a quién? Según el verso. A Baal. O sea, Dios es el que bendecía a Israel, pero Israel recogía la bendición y no se la daba a Dios, sino que se la daba a Baal. Entonces Dios dice, ok, como estás haciendo las cosas mal, entonces yo te voy a llevar, ¿a dónde? Al desierto. Y el verso que leímos, ¿para qué? Verso 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré ¿a dónde? ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Y hablaré ¿a dónde? A su corazón. ¿Me siguen? Entonces Israel estaba mal. Israel estaba dando la adoración en el lugar equivocado. Y por eso Dios quiere que Israel, hermanos, le reconozca a Él como el proveedor. Porque Él es el dueño de toda bendición. Al igual, hoy en día, quien nos bendice a nosotros es Dios. El trabajo que tienes, lo tienes porque Dios te lo dio. La esposa que tienes, la tienes porque Dios te la dio. El esposo que tienes es porque Dios te lo dio. La casa que tienes es porque Dios te la dio. Ese carro en que te subes, Dios te lo dio. Es una bendición de Dios. Todo lo que tenemos, los hijos, son bendición de Dios. Entonces, si Dios es el que nos está bendiciendo, ¿cómo se siente Él de que tú en vez de adorarle y glorificarle a Él, vayas y adores a otro Dios? Él se disgusta, Él se enfada, se siente traicionado, se siente decepcionado. Y eso es lo que Israel había hecho en Él. Entonces dice Dios, ok, le voy a quitar todo. Y eso es lo que muchas veces hace Dios. Nos desbarata, hermano. Nos quita las cosas y nos lleva al desierto. Entonces cuando estamos en el desierto, comenzamos, Dios mío. Ahora sí, ¿no? Y no que eras hombrecito, y no que eras mujercita, así como fuerte. Entonces permite que nos pasen cosas, porque dice que nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Y la figura que está dando Dios es como cuando alguien enamora
cuando un hombre enamora a una mujer o viceversa, cuando una mujer enamora a un hombre. Cuando usted mira, vamos a pensar que usted estaba soltero y usted vio a su esposa y le gustó, usted se le acercó y usted, o viceversa. Por eso dije. Entonces, y viene ella, hermano, o él, y le habla al corazón. Y usted se siente impactado por sus palabras. Por ejemplo, usted le escucha por el teléfono o la mira por la internet. Usted dice, o sea, le habla a su corazón, usted se enamora. Entonces Dios dice, me la voy a llevar al desierto, le voy a quitar todo, la voy a llevar al desierto. Y allá en el desierto, allá en el problema, allá en la dificultad, allá en la adversidad, ahí le voy a hablar a su corazón. Y ahí la voy a consolar y ahí la voy a confortar. Y ahí la voy a volver a traer para mí. Entonces, hermanos, no protestemos a veces cuando pasamos dificultades, porque a veces las dificultades, el único propósito que buscan ellas es acercarnos más a Dios. Y es que nos enamoremos más de Dios. Y qué rico se siente cuando uno le clama a Dios y Dios le responde. Que uno quiere hablarlo, quiere compartirlo, quiere decirlo. Quiere decir, hermano, viera lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios se ha glorificado. Entonces, hermanos, dice acá que el Señor hizo eso con el pueblo de Israel. Entonces, concluyendo con esta parte, Israel había sido infiel porque adoraba a otros dioses. Pero Dios seguía amando a su pueblo. Y por eso Dios, hermanos, las lleva al desierto. Caer en el desierto significaba caer en las manos del ejército asirio. Y es allí donde resalta la expresión que ya leímos, porque aquí yo la voy a traer al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces Dios decide entonces llevar a su pueblo al desierto, y esto significa, hermanos, que nos va a pasar por ciertas dificultades. Si usted, repito, si usted pasa por dificultades, recuérdese que Dios está tratando con usted. Dios algo quiere ver en su vida, algo quiere ver en su corazón, algo quiere, hermano, Dios trabajar en usted. Con los hijos, Dios es el castigo que Él nos da es adecuado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, pero busca un propósito, que lo glorifiquemos y que le exaltemos. Entonces, en el 2018, a usted le viene una prueba, le viene una dificultad. Usted no puede dudar del amor de Dios. Usted no puede decir, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, que me caiga un rayo porque es que yo no quiero seguir. No. Usted diga, bueno, gloria a Dios. Dios tiene el control de mi vida. Y yo en este problema y en esta adversidad yo lo voy a seguir glorificando. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. También en el desierto, hermanos, es para probar qué hay en nuestro corazón. Veamos este Deuteronomio 8. Deuteronomio en el capítulo 8. Leemos el versículo 2. Dice la palabra del Señor: y te acordarás por todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para hacerte saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre. Verso 4. Tu vestido nunca, ¿qué?, se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, note qué bonito lo que leímos. Dios explica a Israel la razón por la cual lo llevó al desierto. Y Dios, hermanos, es tan bueno con nosotros que Él no tiene por qué darnos explicación, pero Él lo hace. La Biblia dice, porque no hará nada Jehová sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Él no tiene por qué revelarlos, pero Él lo hace.
porque a él le place. Entonces Job no entendía por qué pasó por ese proceso. Pero al final, si usted lee los capítulos del libro de Job, Dios le dice, cíñete como un varón, porque vamos a hablar. Porque Job no entendía por qué le había pasado todo eso negativo. Y Dios le dice, ok, entonces no entiende, vamos, cíñete. Y comienza Dios a cuestionar a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo medía la tierra? ¿Dónde? Dímelo si lo puedes entender. O sea, ¿dónde? ¿Eres tan sabio? ¿Eres tan entendido? Y al final Job reflexiona, recapacita. Y ahí es donde dice, de oídas te había oído. Más, como quien dice, oye, un momentito. Ahora ya entiendo por qué me pasó todo lo que me pasó. Israel pasó 40 años en el desierto. Y Moisés más, hermano. Mire, Moisés 40 años en el palacio allá con Faraón. Se documentó, aprendió toda la sabiduría egipcia. Después de 40 años fue al desierto. Y anduvo, imagínese, después de haber tenido una buena cama, ahora piedra, arena, roca. Después de haber tenido una buena almohada quizás de plumas, de qué sé yo, ¿verdad? Ahora era una roca la que se ponía, o un pedazo de madera. 40 largos años. Ahora, ¿por qué esos 40 largos años? Porque la Biblia dice que Moisés pasó 40 años en el palacio de Faraón, 40 años allá trabajando en Madián y todo eso, y luego 40 años con el pueblo. Ahora, ¿por qué Dios lo llevó esos 40 años de en medio, por decir así, a Moisés al desierto? Porque lo estaba preparando para la misión que venía. Iba a andar otros 40 años en el desierto con el pueblo, hermanos. Entonces era importante que aquel, hermanos, conociera el terreno donde Dios lo iba a llevar, que supiera, que entendiera cómo era el asunto ahí en el desierto. Entonces, pero viene Dios y le explica a Israel y le dice, mira, y te acordarás por todo el camino que te he traído. Y dice, y te he traído estos 40 años, uno para afligirte. Imagínese usted eso. Dios lo trae al desierto a usted para afligirlo. Para afligirlo. Y entonces a veces a uno le pasa algo y dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y usted está preocupado, angustiado, desesperado. Y entonces como cuando no entendemos, hacemos lo que Elías quería hacer, morirnos. Pero Dios dice, no te quieras morir, es que te estoy formando. Te estoy enseñando a depender de mí. Te llevé al desierto para afligirte, para hacer saber qué había en tu corazón. Porque nosotros miramos lo que está enfrente de las personas. Usted mira a las personas y usted las saluda. Oiga, yo vi un programa de investigación en Discovery en español. Se perdió una muchacha en un lugar hace tiempo. Están dando como esos archivos del FBI. Y entonces vienen los papás y llaman a la policía y dicen, mi hija se ha desaparecido. Y mi hija es una buena muchacha. Mi hija da clases en la iglesia. Pertenecía a una iglesia cristiana. Mi hija no sale. Ella es una muchacha ejemplo. Da clases a los niños. Y ella no pelea con nadie. Llega, come y se encierra en su cuarto y la que no sale. Pues la policía descubrió que había una puerta trasera. Y que la muchacha se salía por la puerta trasera. Y luego comienzan a investigar y que se iba a meter a un lugar, hermanos, la muchacha, y ella tenía una vida perdida, entre comillas, era una prostituta. Pero para los ojos de los padres, era buena y daba clase en la iglesia. Entonces, porque nosotros, es fácil engañarnos, porque nos vemos nosotros, nos vemos, estamos acá, pero no sabemos lo que hay en el corazón, de dónde vienes, de dónde has estado, qué haces, qué dices, ¿verdad? Entonces Dios dice que nos lleva al desierto para afligirnos, para ver qué hay en tu corazón. Y para hacerte ver, dice, que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que llegar a un momento en tu vida
que ya nada te importe. Lo único que te importa es Dios. Cuando eso ocurre, estás listo para conquistar. Si no llegas a ese momento, mira, si te dicen lo siguiente, escucha esto. Tú trabajas por decir algo, algo sencillito así. Tú trabajas de lunes a viernes y viene tu patrón y te dice, a partir de ese me viene todos los domingos, si no lo voto. Te dice, me van a votar del trabajo. Por decir algo, a trabajar. Pero el día que tú digas, ¿sabes qué? Votame si quieres, me consigo otro trabajo. Ahí vas avanzando. Por decir algo. A veces, hermanos, usted se quiere congregar en la iglesia, pero a veces su pareja no quiere que usted se congregue en la iglesia. Yo conocí el ejemplo de una señora que el esposo le dijo a ella, mire, le dijo, si usted sigue haciendo, le dijo, esos tamales para la iglesia, la dejo, la abandono. Pues déjeme, le dijo, yo seguiré haciendo tamales. Todavía siguen juntos, hermano, la señora esa. Sí, capaz que le ayuda. Es que así es, hermano. Entonces, mira, tienes que llegar a ese nivel para poder conquistar, para poder crecer. ¿Me explico? Entonces, que nada te detenga, que este 2018 sea un 2018 de victoria, de regocijo, que cuando estés en el desierto digas, esta es la prueba que Dios ha puesto y yo me agarro de Él, porque Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él siempre va a estar contigo. ¿Estás preparado para eso? Si Él te dijo, vamos a pasar al otro lado del mar, vas a pasar. Aunque se levante la tormenta y tú le digas, Señor, ayúdame, y vamos a pasar, vamos a pasar. Entonces, animémonos, motivémonos, que nada nos detenga. Ayer ya pasó, llenémonos de alegría, de gozo. Estamos en el lado ganador, en el lado de los vencedores, en el lado, hermanos, donde la victoria es nuestra, donde el enemigo, hermanos, el enemigo intenta detenernos, pero no va a poder, amén. Ok, en este pasaje dice el objetivo que de Dios para Israel era fundamental saber que había en su corazón. Y aprendemos varias cosas. Es fundamental asimilar la experiencia en el desierto. Mira, si ya te fue mal en el pasado por desobediente, no busques ser más desobediente. Aprendamos la lección. ¿Están conmigo? Se puede entrar en el desierto como resultado del propósito divino. Dios te puede llevar al desierto con un propósito. O sea, tú no has hecho nada malo, pero Dios te lleva al desierto. ¿Te acuerdas Jesús? Se bautizó. ¿Y qué fue lo primero que le pasó? Dice que ¿quién lo llevó al desierto? ¿Quién? ¿Pero quién lo llevó? Dice que fue llevado al desierto y fue tentado. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto y fue tentado por Satanás. Propósito de Dios. También al desierto te pueden llevar tus propios errores. La Biblia tiene muchos ejemplos respecto a esto, pero no caigamos en ellos. Amén. Se puede entrar en el desierto como consecuencia de nuestras malas decisiones. No entremos allí. Te voy concluyendo. Los diseños de Dios son perfectos y son también buenos, aunque muchas veces son difíciles de entender con nuestro pensamiento. Porque los caminos de Dios son diferentes a los de nosotros. Mira, Dios te lleva por un camino y tú piensas que Dios te abandonó, pero no es cierto. Dios está contigo y Él está allí. Mira, un día alguien puso un post en Facebook que me encantó. Se ve una persona que va haciendo un agujero con una piocha, como un túnel. Y mira, le faltaba, no te miento, así el pedacito para ya abrir el agujero y pasar y se regresa. ¡Wow! Y digo yo, ¿cuántas veces no nos pasa eso que así nos falta? Y nos regresamos. O nos damos por vencidos. Pues el Señor no quiere que nos demos por vencidos. El Señor quiere que nos llenemos de fe. Y que este año que viene, que nos propongamos que va a ser mejor para nuestra familia, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra iglesia. Porque Dios nos está bendiciendo. Amén.